Universidad Feminista Ponferrada 2020. Una persona que todos y todas conoceréis, Cristina Fallarás, escritora, tertuliana, una persona que creo que no es sospechosa de tener ningún tipo de pelo en la lengua, de hablar claramente como hemos venido a hacer en esta universidad. Cristina nos va a hablar de algo que es muy importante. Yo no sé si recordáis en el año 2018 que fue la precursora de una campaña que se llamaba Cuéntalo. Y en tan solo 10 días consiguió que 3 millones de personas, de mujeres, de 16 países distintos, contasen sus vivencias, contasen la violencia machista que habían sufrido y se atreviesen a dar ese paso, lo cual es muy complicado. Hablando ayer con Cristina, hacía la reflexión de qué pasaba en este país para que un hashtag de una mujer como yo en Madrid en tan solo 10 días tenga esta respuesta. ¿Qué ha pasado para que durante todo este tiempo estas mujeres que querían contar esto que habían sufrido no tuviesen un lugar, no tuviesen un espacio, no tuviesen un medio para comunicarlo? ¿Dónde estábamos los medios de comunicación cuando estas mujeres habían vivido esto y no tenían un lugar donde contarlo? Creo que es muy importante que actos como el de hoy nos enseñan una cosa, y es que esto de las violencias machistas no es una cosa que nos ocurra individualmente a cada una de nosotras por mala suerte. Creo que hoy vamos a hablar de una cuestión que nos ha ocurrido a todas a lo largo de nuestra vida y que en muchas ocasiones no nos hemos atrevido a contar por una especie de sensación de culpa, de vergüenza, de miedo a contarlo, porque nos han educado para eso, para echarnos la culpa. Nos han educado para pensar, bueno, es que quizás no debería haber ido por ahí, es que quizás no debería haberle dado tanta confianza, es que igual provoqué que se malinterpretase, y estamos asistiendo constantemente a unas situaciones de violencia que sufrimos todas por el mero hecho de ser mujeres. Y las sufrimos en todas partes. Las sufrimos en casa, las sufrimos en el trabajo, las sufrimos en la calle, las sufrimos en los institutos, en la universidad, en los transportes públicos. En todas las esferas de esta sociedad existe esa violencia machista y creo que es importante que, sobre todo las mujeres, demos un paso adelante y nos atrevamos a contarlo. Y que ese miedo y que esa vergüenza y que esa culpa vaya desapareciendo, porque detrás de nosotras vendrán otras que seguramente nos agradecerán todos esos pasos que hemos ido dando, como nosotras le agradecemos a Cristina Fallarás esa campaña tan necesaria, tan bonita y tan importante que realizaste en el año 2018. Os dejo con ella. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y muchísimas gracias a la Universidad Feminista de Ponferrada, que cuántas nos harían falta, ¿eh? Nos harían falta una en cada pueblo y cada ciudad de España, por lo menos. Pero bueno, tenemos la de Ponferrada, oye, que ya es algo. Lo primero que quiero dejar clara es una cuestión que siempre cuento antes de empezar mis exposiciones, no siempre detrás de una mascarilla, que esto es un infierno. Las asesinadas no son, como se dice en España, 1000 o tal. Es decir, cuando hablamos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, hablamos solo de eso, no de las mujeres asesinadas víctimas de la violencia machista. ¿De acuerdo? Es decir, cuando decimos, hemos llegado a las 1000, no, hemos superado las 2000. Porque esas 1000 son solamente aquellas que han sido asesinadas por sus maridos o exmaridos, novios o exnovios. Y además tampoco cuentan si son menores y además tampoco cuentan si son prostitutas. Con lo cual tenemos un problema gravísimo. Tenemos un problema gravísimo de consideración y que además está en la ley. Bien, solo quería dejar esto claro. Así que me presento. Yo podría decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás y estoy en contra de la violencia machista. Es una cosa que podría decir igual Leticia, reina de España, o la reina de Inglaterra. Hola, ¿qué tal? Me llamo Leticia y estoy en contra de la violencia machista. O podría decir, hola, ¿qué tal? Soy Cristina Fallarás y cuando tenía 8 años, paró mi padre y mi madre pararon el coche en una gasolinera
a la altura de Montblanc, un pueblo de Tarragona. Salieron a comprar, imagino, agua o lo que sea, y yo me quedé sentada en el asiento de atrás del coche, en la parte derecha, justo donde daba el surtidor de gasolina. El gasolinero tuvo a bien, a la vez que ponía la gasolina, sacarse la polla y pegarla contra mi ventanilla. Yo no supe lo que pasaba porque nunca había visto un pene, pero desde entonces no puedo parar en una gasolinera sin que me den ganas de vomitar o sin temblar. Y normalmente no paro, y normalmente no conduzco. También puedo decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás, y cuando por fin llegué a Barcelona con 18 años me monté en un tren de cercanías que iba a un pueblo que se llama Masnou. Yo estaba sentada en este asiento, estaba en el pasillo y en el asiento en transversal había un tipo. Aquel tipo se sacó la polla y empezó a masturbarse. Y yo me quedé así quieta y pensé, que no mires, no mires, no mires, porque él se masturbaba mirándome a mí. Yo tenía que bajar en la parada de Masnou. Afortunadamente, él se corrió antes de que yo bajara, porque si él no hubiera parado, yo no habría podido bajar en la parada que me tocaba porque estaba absolutamente aterrada. Absolutamente aterrada. Así os puedo contar muchas más. Me llamo Cristina Fallarás y en una noche vieja un novio que yo tenía me violó de tal manera con una penetración oral que me hizo sangre en la garganta y estuve varios días sin poder hablar. Puedo seguir mucho. Puedo seguir con los exmaridos que me han amenazado de muerte a mí y a mis hijos. Puedo seguir con cómo no puedo salir a la calle a veces sin que me escupan o con cómo he sufrido alguna violación. 2 exactamente en mi vida, aparte de la violación oral de mi exnovio. ¿Cuál es la diferencia entre decir, hola, ¿qué tal? Soy Cristina Fallarás y estoy en contra de la violencia machista como Leticia? O decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallarás y me ha pasado esto. Bien, la diferencia se llama mecanismos de identificación y es brutal. Cuando yo lancé el hashtag Cuéntalo, y luego abundaré en ello, una escritora catalana, Bel Olid, una escritora magnífica, feminista, lesbiana, militante, puso un hashtag Cuéntalo y contó lo siguiente. Cuando yo era petita, cuando yo era pequeña, mi tío, al Tito Joan, y daba el nombre con apellidos, me sentaba, yo tenía 6 años, sobre la mesa del salón. Me bajaba las braguitas y me violaba. Desde la cocina miraba a su madre. Cuéntalo. Y ponía el siguiente y decía, años después, cuando yo tenía 12 y 13, mi padre me arrinconaba, el hermano de este señor, el marido de mi madre, que no era mi padre, era mi padrastro, me arrinconaba en la cocina para tocarme los pechos. Yo a veces podía escaparme y a veces no. No solo me jodió la adolescencia, sino que me ha fastidiado la vida entera porque mi madre sigue con él aún sabiéndolo. ¿Qué pasa con esto que cuenta Belolit en el Cuéntalo? Que todas aquellas mujeres que han sido agredidas en la infancia, que han sido agredidas mientras otros miraban, que han sido violadas, todas aquellas mujeres a las cuales ha violado o tocado su padre, todas aquellas mujeres a las cuales han violado con la connivencia o el silencio de sus madres, todas aquellas mujeres a las que han violado en una cocina, de repente dicen, a mí también me ha pasado eso. A mí también me ha pasado eso. A mí también me ha pasado eso, el ejercicio de Belolit, el ejercicio de aquellas que narramos con pelos y señales lo que nos ha pasado y cómo, genera unos mecanismos de identificación que no solo permiten al resto de mujeres y de chavalas y de crías decir, esto no da vergüenza, esto puede contarse. Porque lo cuenta una escritora, porque lo cuenta una actriz, pero porque lo cuentan millones de mujeres. Esto puede contarse. Segundo, una vez puede contarse, aprendo cómo hacerlo. Es decir, no hace falta decir pene, se puede decir polla. No hace falta decir tocamiento, se puede decir violación. No hace falta decir cosquillas, se puede decir asco. ¿De acuerdo? Es decir, la narración en primera persona de aquello que nos pasa enseña al resto de mujeres
agredidas a contar lo que les pasa, pero además, sobre todo, te dice, puedes contarlo, puedes contarlo. Bien, ¿qué ha pasado hasta ahora? Os voy a poner un ejemplo. Cuando en 2008 yo era subdirectora de un periódico, 2 meses después me echaron embarazada de 8 meses, todo se ha dicho. Y de repente La Vanguardia, apareció un titular en La Vanguardia que era taraní, y sube la prima de riesgo. Como no sois periodistas, imagino la mayoría, os voy a contar una cosa. En un titular, mucho menos en un titular de portada, no se puede poner una palabra que no entienda la gente en general. Es decir, por ejemplo, en un titular no se puede poner consuetudinario, porque sabes que hay personas que no lo van a entender. Entonces, poner un concepto tan abstracto y tan desconocido como prima de riesgo, que era la primera vez que lo oíamos todos y todas, pensé, se han equivocado. Se han equivocado. Han puesto prima de riesgo y se han equivocado. A la semana siguiente volvieron a poner, baja la prima de riesgo. Y dije, ojo, esto no es una equivocación. Y en la tercera vez que pusieron, baja la prima de riesgo o sube la prima de riesgo, de repente pensé, miau, nos acaban de desaparecer a los pobres. Efectivamente, era 2008 y desde entonces no volvimos a saber de las mujeres que no podían alimentar a sus hijos más que con patatas y con arroz. No volvimos a saber de los niños que iban al colegio con los zapatos con agujeros. No volvimos a saber de las personas que no tenían agua, que no tenían luz. No volvimos a saber de nada. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación habían creado una abstracción, prima de riesgo, con la cual tapaban todo el resto. De manera que todas nosotras y todos nosotros compramos el asunto, ¿vale? Y entonces decían, buenos días, soy Carlos Francino, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, hoy ha subido la prima de riesgo. Y todos en casa decíamos, menos mal, ha subido. Buenos días, soy Carlos Francino, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Ha bajado la prima de riesgo. ¡Oh, ha bajado! Y todos en casa nos echábamos la mano a la cabeza si subía o bajaba la prima de riesgo. Admitidlo. Es decir, se había convertido en algo que si subía era bueno, si bajaba era malo. O al revés, porque no me acuerdo. Porque yo nunca tuve ni pajolera idea de lo que era la prima de riesgo. Pero no solo yo, ninguno de vosotras. No tuvimos ni idea, pero no solo nosotras, ninguno de los periodistas con los que yo traté me supo explicar lo que era la prima de riesgo. Nadie sabía lo que era la prima de riesgo. ¿Qué era la prima de riesgo? La prima de riesgo era una abstracción utilizada por los medios de comunicación para no hablar de la pobreza. Bien, en España hay muchas abstracciones, porque es así la comunicación. Es decir, nosotras sabemos la vida privada de Paquirrín, sabemos todos los detalles de la casa de Bertín Osborne, sabemos las palabras que dice o deja de decir Pablo Casado, Inés Arrimadas y el Sum Sum Corde a diario, y sin embargo no sabemos nada de los torturados y torturadas en la transición. No sabemos nada de los estudiantes asesinados y las estudiantes asesinadas en los años 70 y en los 80 también. No sabemos nada de cómo se llamaban aquellas personas que fueron agredidas por los GAL, montados por Felipe González, presidente de España, socialista. ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Hemos creado cuatro grandes abstracciones en España que nos han impedido narrarnos, hasta el punto de que una vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, tuvo los santos bemoles de decir hace poquísimo, en España la transición fue un periodo pacífico. Hombre, pacífico. Más de 600 muertos y muertas, más de 600 asesinados y asesinadas, más todas las torturas, más lo que estamos viendo de Martín Villa. Bien, la transición quizás es nuestra mayor abstracción, pero hay más. La memoria histórica, la prima de riesgo y la violencia machista. Llevamos años hablando de la violencia machista. ¿De qué sirve hablar de la violencia machista si no sabemos qué es la violencia machista? Es decir, hoy una
vicepresidenta como Carmen Calvo es capaz de afirmar que la transición fue un periodo pacífico. ¿Por qué? Porque no tiene los testimonios y no los conocemos ninguna de nosotras, ninguno de nosotros, de a mí Billy el niño me quemó los pezones con cigarrillos encendidos, a mí Conesa me rompió los tobillos y me colgó de los pies boca abajo durante 2 días. A mí, si no conocemos eso, no podemos enfrentar una abstracción y por lo tanto esta abstracción, desde el punto de vista político, económico, social, etcétera, se puede representar de como quieras. Puedes decir pacífico, puedes decir florido, puedes decir viva la madre que los parió, porque no tenemos armas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? De repente, en 2017, parece que nos salió un año un poco húmedo y que estaba la cosa mojadica, y nos salió una seta, ¡plop! Una seta que se llamaba Valle de los Caídos, que ya manda cojones que después de 40 años nos haya tenido que salir húmedo el 2017, ¿verdad? Y como salió tan húmedo, ¡plop! Nos salió otra seta, se llamaba el Pazo de Meirás. Nos salió otra seta, que se llamaba Los Franco. Nos salió otra seta que se llamaban Las Fosas, otra seta que se llamaba Republicanos, otra seta que se llamaba Asesinados, otra seta y otra y otra y otra y otra y otra, y de repente nos salió una seta que se llamaba Me Too, violencia machista, violación, agresión sexual, acoso, miedo, horror y millones y millones y millones de mujeres narrándose y contando aquello que habían sufrido. Esto es importantísimo, es importantísimo. Es importantísimo porque cuando esas mujeres de repente lo narran, demuestran 2 cosas. Una, lo mismo que con Franco y sus criminales, que durante 40 años los medios de comunicación o aquellos encargados de comunicar no solo no lo han hecho, sino que lo han impedido. Y 2, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Y por qué se puede hacer ahora? ¿Por qué en 2017 la humedad nos trajo setas, verdad? Porque antes no había habido. Es que, a ver, ¿es la primera vez que nos tocan una teta en la calle? ¿Es la primera vez que te tocan el culo en una fiesta de pueblo? ¿Es la primera vez que un tío te dice y vamos, y vamos, y vamos, así hasta que lo tienes aquí? ¿Es la primera vez que un padre viola a su hija? ¿Es la primera vez que te pegan el pene en un transporte público? ¿Es la primera vez que un marido viola a su mujer? ¿Es la primera vez que sabemos de que un hombre humilla a su mujer habitualmente? ¿Es la primera vez que aparece una compañera con el ojo morado? ¿Es la primera vez que un jefe acosa a una trabajadora hasta el punto de no dejarla respirar y que se tenga que ir de la empresa? No, hijas, no. Eso ha pasado toda la historia de la humanidad. Toda la puta historia de la humanidad. ¿Y entonces qué pasa? Que de repente nos hemos dado cuenta. Que es que, oye, mira, con las seticas que han salido, nos han salido aquí estas cosas que no pasaban. Sí pasaban, pasaban cada día. Y todas lo sabíamos. Y todos lo sabíamos, hombres y mujeres, de toda la vida. De toda la vida ha habido tocamientos, toda la vida en las fiestas de pueblo han pasado cosas feas, toda la vida dentro de las casas han sucedido cosas aterradoras. Y todas y todos lo sabíamos. Entonces, hay una cosa que se llama medios de comunicación de masas que deberían haberlo contado. Más o menos con los mismos detalles con los que nos cuentan La casa de Bertín Osborne o La vida de Paquirrín. O, si me apuráis, las palabritas de Pablo Casado o de Pedro Sánchez. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? Los medios de comunicación necesitan una inversión de capital brutal. Como todo se llama propiedad de los medios. Se llama propiedad de los medios de producción. Se llama capital. ¿Sí? Vale. Las mujeres, casualidad, ¿verdad? Nunca hemos manejado el capital, excepto las Koplovich y alguna otra. Ninguna, admitámoslo. Y de repente aparecen las redes sociales. En 2017, 2016 y hasta ahora se popularizan realmente las redes sociales. Es decir, probablemente en 2008, cuando apareció la prima de riesgo, muchas de las que estamos aquí no participábamos ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en nada. Ahora es muy difícil que no participemos por lo menos en una. Oye, o los chats de WhatsApp, aunque sea con las vecinas. Vale. De repente se popularizan. ¿Y qué pasa con esos medios? Me estoy ahogando, os lo digo.
Con esos medios sucede que no necesitan inversión de capital, con lo cual no hay que pedir permiso. ¿Quién es el propietario, así en general, de los medios de comunicación en España? Vamos a poner España, ¿eh? Los propietarios de los medios de comunicación en España ahora son grandes empresas internacionales, multinacionales, aseguradoras, pero además las empresas del IBEX, que las empresas del IBEX son empresas de sangre. Son empresas que hicieron su riqueza con la sangre de los obreros y las obreras, de los trabajadores y las trabajadoras durante el franquismo. Esas son las propietarias de los medios de comunicación, pero mucho más, mucho más. El lobby católico cruza de punta a punta todos los medios de comunicación de este país, todos los grandes medios de comunicación de este país. Y para la Iglesia Católica, que es quien marca, porque tú no creas que Construcciones y Contratas, tú no creas que OHL, tú no creas que Florentino Pérez está solico. No está solico, no. Quien pone la pasta es, aparte de los franquistas que siguen en el gobierno y siguen desviando nuestro dinerito a sus bolsillicos, que es lo que pasa con cada privatización, que es lo que pasa con cada paso que dan, que es tú pagas y yo se lo doy a mi amigo, así, flaca. Esas son las propietarias de los medios de comunicación, con lo cual eso no lo vamos a contar en los medios, ¿verdad? Pero es que además la Iglesia Católica tiene dos modelos de mujer, dos. El primero es Eva. Puta la tía. Eva, que con una manzanica se la dio a Adán y le dijo, muerde. A partir de entonces, él, que era un pobre hombre, que no le gustaban las manzanas, y le dio la manzana por casualidad, la puta de Eva, le dio la manzanica, él mordió la manzanica, oye, y todos nos fuimos al carajo, se acabó el paraíso, se acabaron las flores y las cacatúas, se acabaron las frutas y la paz. ¿Por qué? Porque una mujer había obligado a un hombre a comer un fruto que no quería, es decir, porque una mujer era culpable de todos los males que pasaron hasta entonces. Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina Fallara, soy hija de Eva. Culpable. ¿Y cómo soy culpable? Hija de Eva, y como eso lo tenemos interiorizado hasta el fondo de donde te diga yo, no nos damos cuenta, pero está ahí. Y por un lado nos castigan y por otro lado aceptamos el castigo porque tenemos la culpa cosidica al coño. Y la segunda es la Virgen. ¡Ay, la Virgen! Aquí todavía es más puta esto. A la Virgen. Una tía que, oye, sin follar ni nada, virgencica entera, va y preña. No como tú, guarra, que tienes que follar para preñar. No como tú, que además te lo pasas bien. ¡Ay, perra! Entonces la Virgen es otro ejemplo. El ejemplo, es decir, ¿cuál es el ejemplo de los católicos? Que somos todos nosotros y todas nosotras, aunque no lo sepamos, aunque lo hayamos dicho que no, aunque hayamos apostatado, lo llevamos cosidico, así, a punto zapatero. Entonces, el gran ejemplo es la Virgen. ¿A quién rezan los curas? Incluso Fernández Díaz, mientras robaba. La Guardia Civil tiene a su Virgen. Todos tienen su Virgen. Y si tú eres lo contrario de esa Virgen, si tú tienes que follar para preñar, si además te lo estás pasando bomba mientras lo haces, puta, entonces ¿qué pasa? Que mereces castigo y oprobio y daño. Mereces castigo, oprobio y daño porque está en la mente de todos y de todas que eres culpable de no ser el ejemplo. Porque el ejemplo, lo ejemplar es aquello que hay que ser. Y nosotras, en cambio, somos lo contrario de aquello que hay que ser. Y que cuando alguien es lo contrario de lo ejemplar, ¿qué merece? Castigo. Y todo esto, que parece una cosa que da mucha risa, porque da mucha risa con tal como se cuenta, es una barbaridad. Es una barbaridad. Bien, esa Iglesia católica es la que controla los medios de comunicación. Comprenderéis que los medios de comunicación no han estado muy pendientes ni han querido apoyar mucho el asunto de la violencia contra las mujeres. Pero
aparecen las redes sociales. Las redes sociales son medios de comunicación de masas. Hay medios de comunicación en general y hay medios de comunicación de masas, que son los que llegan a toda la población y sobre los cuales se levanta la democracia. Porque sin medios de comunicación de masas no existiría la democracia. ¿Por qué? Porque cuando se inventa la imprenta, ¿verdad?, y se pueden imprimir papelicos, ya todo el mundo puede decir yo pienso esto, yo pienso esto, yo pienso esto. Y entonces tú puedes elegir a este o a este, y ahí nace la democracia. Previa a la democracia es la comunicación. Es decir, si tú no puedes comunicar qué piensas, y tú que piensas otra cosa, y tú que piensas otra cosa, yo no puedo elegir. ¿Sí? Bien, entonces teníamos medios de comunicación de masas, la prensa, la radio, la tele, las editoriales, el cine. Esos son medios de difusión y comunicación de masas. Y de repente aparecen unos medios de comunicación, las redes sociales, donde no es necesaria la inversión de capital para comunicar algo. No hace falta OHL, no hace falta Florentino Pérez, no hace falta el obispo Cañizares, no hace falta el Papa de Roma. Tú tienes un lugar y comunicas. Y si tu mensaje es lo suficientemente potente y tiene justicia y tiene verdad, cunde. Pero no solo eso, compañeras, compañeros, es que de repente aquellos mensajes que eran de colectivos silenciados, las setas, los antifranquistas, los republicanos, los de la memoria histórica, bla, 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 que parecía que no existían en España, de repente existen. Y las mujeres y la violencia contra las mujeres de repente se narra. Esto es radical. Esto es radical. ¿Por qué es radical? Porque de repente modifica la agenda política y la agenda social y por lo tanto la agenda económica. ¿O os creéis que han sacado a Franco del Valle de los Caídos porque Pedro Sánchez es un bendito? Pedro Sánchez es como todos, que tendría al dictador en el Valle de los Caídos con tal de no mover un huevico. O sea, esto es así. Pero, sin embargo, la presión social que en este momento está aterrizando nada menos que en la monarquía, aparece porque aparecen las redes sociales y aparece porque aparecen unos medios de comunicación de masas sin necesidad de inversión de capital. Esto es básico porque es un anticapitalismo en red que aterriza en la comunicación. Y de ahí aparece, de repente, el relato de las mujeres. Y de ahí, por eso, puede surgir... Cuéntalo. Voy a beber un poquito de agua que me ahogo. Sí, claro, de la mascarilla. Ha creado tensión lo de... En 2018, en abril de 2018, justo después de la gran manifestación feminista, salió la primera sentencia contra la manada de los Sanfermines. No sé si recordáis, la primera sentencia contra la manada de los Sanfermines decía, eran 2 jueces y una jueza. Los 3 decían que no había habido delito de violación porque no había existido ni violencia ni intimidación. Estaban de acuerdo los 3 en eso. Que tú ves a aquellos 5 más tuerzos, con aquella cara de guardias civiles que tienen todos, me cago en la leche, viniendo hacia ti en una calle y no hace falta nada más. O sea, aquello se llama intimidación, ¿vale? Y sin embargo, no lo vieron, los jueces no lo vieron. Tampoco vieron violencia cuando a la muchacha le arrancaron el tanga, le bajaron los pantalones, le quitaron toda la ropa, la penetraron a la vez anal, vaginal y oralmente, varias y repetidas veces. La empotraron contra la pared, se quedó en estado de shock, la grabaron en vídeo, le robaron el móvil. Tampoco vieron violencia en eso, ni intimidación tampoco, que para eso son jueces y juezas. Entonces, ¿qué pasó? De repente, cuando yo vi aquello, me quedé... Además, estaba en directo en la tele y de repente pensé, fallarás. No puedes conmoverte hasta tal punto porque eres periodista. Y de repente pensé, no, señora, yo aquí ahora no soy periodista, yo aquí ahora soy una mujer dañada, pero dañada hasta el punto de que tan dañada que no puedo ser periodista en este momento.
Es tan brutal la agresión que acabo de recibir por parte del Poder Judicial que no puedo ser periodista porque no me siento mujer capaz de reaccionar ante esto. Y entonces pensé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En ese mismo momento, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Ha pasado que estos tíos deciden no creerla. ¿Por qué? Porque no vas a creer a una tipa joven, 18 años, que te dice, me han metido en un portal, me han hecho todo esto, bla, 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 me han violado, está grabado en vídeo, tienes las imágenes en vídeo, tienes la redacción de los hechos probados, que era aterradora. Lo tienes todo y dices, no me lo creo. ¿Por qué no te crees eso? Que por supuesto te lo crees. Fijaos, acordaos que hubo uno que dijo que incluso había habido jolgorio. ¿Por qué no se lo creen? Es decir, ¿por qué pueden decir que no se lo creen? ¿Por qué pueden? ¿Dicen que no se lo creen? Porque pueden. ¿Y por qué pueden? Porque no lo hemos contado. Pueden por la misma razón por la que la ministra, la vicepresidenta del Gobierno, puede decir que la transición es una época ideal. Porque no se ha contado. Y pensé, fallarás, hay que contarlo. Entonces, esa misma tarde, Virginia, yo soy columnista de Diario Público, Virginia Alonso, que entonces era la subdirectora del diario y ahora es la directora, había escrito una columna, justo al acabar de anunciarse la sentencia, me contó, me senté y la escribí porque necesitaba escribirla. Había escrito una columna donde contaba que sus padres le habían mandado a Inglaterra, eso lo hacían, mis padres lo hacían también, te mandaban a Inglaterra a pasar 15 días, un mes, interna, con 13 años. Y que su vida en un autobús, de repente, un grupo de chavales, dice, primero me parecieron 3, luego 6, luego me parecieron 60, luego me parecieron 600, empezaron a levantar la falda, a meterle la mano, a tocar los genitales por debajo de la falda, a tocarle los pechos, hasta que pudo salir corriendo. Y cuenta en el artículo y dice, no se lo conté a nadie, primero porque me daba una vergüenza horrorosa. Segundo, porque mis padres no me habrían dejado volver a Inglaterra. Es más, no me habrían dejado volver a salir sola de casa. Y tercero, porque ni yo misma me creía lo que me estaba pasando porque no podía describirlo. Describir es tan importante. Entonces pensé, pues vale, cogí el artículo de Virginia y sobre él puse un tuit que era un mensaje, para que no uséis Twitter, que era, compañeras, nos han hurtado una parte de nuestra memoria, nos han hurtado una parte de nuestro dolor, no podemos permitirlo. Pues un hashtag, cuéntalo. Yo estaba entonces en Almería porque presentaba una novela, estaba haciendo promo de la última novela. Y entonces, cuando llegué al hotel, bueno, yo ya había lanzado algún hashtag parecido con muy malos resultados. Yo me acuerdo cuando me despidieron embarazada que lancé un hashtag que era, yo decía, me han despedido embarazada 2 hombres. Albert Montagut, director del diario ADN, y José San Clemente, consejero delegado del diario ADN, ambos del Grupo Planeta. Hola, ¿qué tal ambos? ¿Cómo va? Entonces dije, nombra a quien te echa embarazada. Porque solo nombrándolo no volverá a hacerlo. Pero además quedará para el futuro, algo que no va a juzgar nadie porque no conseguí que lo juzgara nadie ni llevarlo a los tribunales siquiera. Bien, ni una sola persona respondió a mi hashtag, ni una sola mujer narró nada de nada. Así que cuando lancé Cuéntalo, pensé, pues igual nadie tampoco me ha contestado. Y cuando llegué al hotel aquella noche, había 100 mujeres, narrando las violencias y las agresiones sexuales que habían vivido en su vida. La mayoría de ellas, siendo niñas, son muy jóvenes. Y pensé, esto es bárbaro. En serio, es que con eso solo yo ya me habría dado por satisfecha. Pensé, hostia, 100 mujeres adultas contándolo, narrando esto que nos han impedido narrar. ¿Por qué esto no se ha contado en los periódicos? ¿Por qué no lo hemos oído en las radios, en las televisiones? Si 100 agresiones son torturas, se llaman torturas, compañeras. Tortura. Cuando tu marido te agrede o tu pareja te agrede a diario, se llama tortura. Cualquier agresión continuada en el tiempo se llama tortura. Son torturadores, como los franquistas. Bueno, y de repente, ya estaba emocionada, a los 2 días, 3 días, volví a entrar y eran 100.000. ¡Wow! Alucinante.
A los 10 días eran 3 millones. 3 millones de mujeres de 16 países distintos estaban narrando y participando en la narración de otras de las agresiones sexuales que habían sufrido. Y de repente pensé, hijos de puta, vosotros no nos habéis permitido narrarlo. Han tenido que venir las redes sociales, hemos tenido que sacar de nuestros medios de comunicación a las grandes empresas, a las aseguradoras y sobre todo a la Iglesia Católica para poder narrar toda la violencia y todo el dolor que llevamos en el lomo. Era brutal, es brutal. Entonces, dos archiveros, Vicens y Aniol, extrajeron todos los datos, pasaron día y noche sin parar, porque los datos de Twitter, si no los extraes, todo lo que tú pones en Twitter o en Facebook pasa a ser propiedad de Twitter o de Facebook, ya no te pertenece, y pueden usarlo como quieran y para lo que quieran. Ojito. Y si no lo sacas de ahí corriendo, te quedas sin ello. Entonces ellos pasaron noches y días extrayendo toda la información y la llevamos al Centro Superior de Supercomputación, donde otra persona, también voluntariamente, Fernando Cucchietti, con todo su equipo, se puso a analizar los datos. Si queréis entrar en proyectocuéntalo.org están todos los datos, pero son los de los 10 primeros días. Al cabo de nada ya eran 10 millones y al cabo de 2 meses perdimos la cuenta de cuántas mujeres estaban narrando. Basta con entrar, con poner el hashtag cuéntalo y meterte en la cueva del horror. Fijaos que Fernando Cucchietti nos contaba, tenía un equipo de 10 investigadores especializados en data, en Big Data, en analizar datos y organizarlos. Aquellos chicos tuvieron que recibir atención psicológica, es decir, llegó un momento que no podían. Leyeron tuit a tuit, 1 a 1, 3 millones. Como el de Belolid, de mi padre me hacía esto, mi padrastro, mi tío me hacía esto, a mí me violaban. Porque claro, al principio, los 2 primeros días yo iba mirando y todos los tweets, todas las narraciones venían de España. Porque os digo una cosa, es que todo esto salió de una sola cuenta, porque yo no quedé con asociaciones, no hizo aquello de venga todas a una, no, esto fue un pálpito que a mí me dio, de una sola cuenta, de una sola mujer, de una sola ciudad, de un solo país, se convirtió en eso. Imaginaos si esto hubiera sido algo mucho más gordo, ¿vale? Bueno, pues eso había que leerlo, había que clasificarlo, era una labor brutal. Y se hizo y le hicieron un equipo de hombres, sorprendentemente, quiero decir, paradójicamente. Y el resultado fue estremecedor. Pero bueno, en los primeros días las respuestas venían de España. Venían de España y eran, pues, tipo la de Belolid, o mi abuelo me tocaba, o una vez en una discoteca, o mi hermano se me metía en la cama, o... Bueno, cositas que conocemos las personas, las mujeres sobre todo. Pero claro, a los 2 días saltó a Latinoamérica. Cuando saltó a México, yo no me atrevo a ir a la playa desde que tengo 17 años, no me atrevo a ir a la playa desde que mi novio me arrancó los pezones porque creo que estoy muy fea. Yo ya no puedo llevar pantalones porque como me rompieron la vulva en varias partes, se me clavan y no puedo ponerme más que faldas porque ya no me queda nada ahí más que una pulpa. A mi mamá le rebanaron los pechos y ahora tiene que ponerse unos aparatos especiales. Aconsejo estos aparatos para las mujeres a las que les cortan los pechos. Y lo siguiente fue, sobre todo en Argentina y en México, el día 31 de mayo de 2015, 5 muchachos
Me acogieron en un coche, seguro que os acordáis del caso. Me llevaron a una casa, me torturaron durante 5 días, me violaron durante 5 días y después me empalaron. Lo cuento yo, su madre, porque Martina ya no puede contarlo. Y así uno, y otra, y otra. Lo cuento yo porque mi hermana no puede contarlo, lo cuento yo porque mi madre no puede contarlo, lo cuento yo porque mi hija no puede contarlo. Y aquello se convirtió, claro, aquello fue brutal. De repente, podías ver, podías geolocalizar el dolor y la violencia y ver cómo funciona el dolor y la violencia en países distintos. Bien, ¿por qué no teníamos esto? ¿Por qué no lo tenemos? Es decir, ¿dónde estaban esas narraciones? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Cuál ha sido su contribución en este silencio? Porque si hemos tenido que salir las mujeres a contarlo en unas redes sociales, que son medios de comunicación de masas, insisto, hemos tenido que salir a contarlo ahí porque por fin un lugar nos deja contarlo sin necesidad de pagar ni pedir permiso, es porque alguien no es que no nos haya dejado, es que nos ha impedido contarlo. Es decir, los medios de comunicación, las instituciones públicas, los partidos políticos y la sociedad en general ha ejercido una violencia machista constante, brutal y sangrienta contra las mujeres de este país y de todos los demás. Que no se nos olvide. Y ahora nos parece que damos pasos. A mí me dicen, hoy estamos dando unos pasos de gigante, porque ahora, claro, antes se decía, una mujer ha muerto después de que su marido... No, una mujer ha muerto por violencia machista. Es como si la violencia machista entrara en su casa y ella dijera, ¡hala, me voy a morir! ¡Ah, que llega la violencia machista, voy a morir! Una mujer ha muerto a manos de su marido, que era como las manos, salen las manos, ¡ah! Y la mujer, ¡ah, me muero! Y se muere también. Por lo menos ya aparecía la palabra marido. Antes era, una mujer muere por violencia machista, que es aquello de decir, ¡ah! Me muero. Y de repente empezaron a decir, una mujer ha sido asesinada por violencia machista. Vale, todavía no estaba el marido, pero por lo menos había sido asesinada. Ya no moría ella sola. Y el siguiente paso fue, una mujer es asesinada por su marido. O una mujer es asesinada por su exmarido. O una mujer es asesinada por su novio, exnovio, porque insisto en que nos quedamos en novios y exnovios. Os quiero recordar que Diana Kerr, a quien el Chicle metió en un coche, ató, violó, mató. No es víctima de la violencia machista, porque es que como no tenían una relación afectiva. De nuevo, ahí está la Iglesia Católica, pichonas, en la relación afectiva. Porque lo importante es amar. Y cuando amas es de tu propiedad. Y vamos a juzgar solamente cuando se vulnera la propiedad de los cuerpos, porque la propiedad de esta mujer es propiedad mía, porque somos pareja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a castigar? Cuando hay un problema con la propiedad, porque el Chicle, fíjate, ayer no había una relación de propiedad, pues ¿por qué vamos a castigarlo? ¿Por qué vamos a llamarlo violencia machista? Es brutal. Pero bueno, ahora los medios de comunicación ya decimos, una mujer ha sido asesinada por su marido. Os voy a dar otra clase de periodismo, que estoy yo hoy generosa. Igual que no se puede decir prima de riesgo en un titular porque la gente no lo entiende, no se puede, de ninguna manera, en periodismo, está prohibido usar una pasiva en un titular. Tú no dices que haya consenso, ha sido dicho por Pablo Casado. Tú no dices, el concierto ha sido interpretado por Rosalía. Rosalía da un concierto. Bien, una mujer ha sido asesinada por un hombre, por su exmarido. Una mujer ha sido asesinada por su exmarido. Sujeto. Venga, que esto sí lo sabemos todas. Sujeto. Un marido. Verbo, mata. Predicado a una mujer, a su mujer, el su, porque es propiedad. Un hombre mata a su mujer. Un marido mata a su esposa. Un
¿Cuál es el sujeto? Me cago en la leche, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es el hombre. Y sin embargo, la comunicación sitúa de nuevo en el punto del sujeto a la mujer. A la mujer. De manera que la acción recae sobre la mujer. Y volvemos a la culpa. No, el sujeto no es la mujer, el sujeto es el tío. La mujer es el predicado. Fijaos, según el Consejo General de Poder, no, según el CIS, admite que de los datos que da suelen ser un 0,3% de los datos reales, ¿vale? Un tercio. Según el CIS, es una encuesta además que se repite, cuyos resultados se repiten cada año desde 2012-2013. 600.000 hombres, no es esto lo que dice. Lo que dice es 600.000 mujeres son víctimas habituales de violencia machista en España. Víctimas habituales, que no quiere decir que por la calle te den un susto, quiere decir víctima habitual. 600.000. Pongamos que va a ser el doble, no el triple, porque nos parecería una locura, ¿verdad? Vamos a poner 1.500.000. 1,5 millones de mujeres son víctimas de la violencia machista. No, hijo, no. 1,5 millones de hombres son torturadores en este país, habituales. Es decir, convivimos en una sociedad donde hay 1,5 millones de hombres capaces de torturar habitualmente a su pareja. Eso resulta insoportable, porque el retrato de la sociedad que ofrece es terrible. ¿Por qué podemos admitir que haya 1,5 millones de mujeres víctimas de algo? Pero 1,5 millones de hombres torturadores, 1,5 millones de hombres agresores habituales. Que no estamos hablando de ese chico patoso es como se le llama, que en la discoteca te mete la mano así flaca. No estamos hablando de eso, estamos hablando de tortura. Bien, una sociedad debería relatarse así, no en pasiva, en activa, porque el sujeto de la acción es el hombre. Tenemos un problema. Ese problema, hasta que no se solucione ese problema y pongamos en el centro de los hechos, somos gramática, somos sintaxis, somos lenguaje. Hasta que no pongamos en el centro de los hechos al sujeto y el sujeto sea el hombre, no nos daremos cuenta de hasta qué punto esta sociedad no avanza. Y a mí que nadie me diga que avanza. Es decir, tenemos un partido, Vox, que tiene más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados y su único mensaje para tenerlo ha sido contra las mujeres, ha sido la misoginia y la negación de la violencia que recibimos. Porque todos los partidos de extrema derecha, y Vox es una extrema derecha brutal, porque además añade el franquismo y el saludo feliz a una dictadura. Bien, toda la extrema derecha en Europa, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Italia, está construida contra el otro, está construida sobre el racismo, toda, contra los argelinos, contra los marroquíes, contra los turcos, contra los pakistaníes, todo. Contra los gitanos, excepto en España. Fíjate tú qué casualidad que sale un partido de extrema derecha en España y en las elecciones andaluzas empiezan un poco con que fue donde dieron el primer paso gordo, ¿os acordáis? Empezaron un poquito, la campaña electoral son 2 semanas. La primera semana empezaron un poquito, nos quitan el trabajo, estaban en Andalucía, nos quitan el trabajo, bla, 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 y vieron que no hacía efecto. Y vieron que en cuanto dijeron, las mujeres, las denuncias de violencia de las mujeres son falsas, placa. Las feministas tienen chiringuitos y usan el dinero público, placa. Y colocaron, no me acuerdo si eran 13 o 17 diputados en el Parlamento andaluz y 50 y pico en el español, sencillamente usando un mensaje contra las mujeres. Esa es la respuesta a nuestro avance feminista. Y de nuevo ahí hay una responsabilidad de los medios de comunicación que siguen sin atreverse a cambiar el sujeto de la acción y a decir que en esta sociedad el problema no lo tenemos las mujeres sufrimos un problema. El problema lo tienen los hombres, y bastante gordo. Muchas gracias.